Es la continuación de la prueba final del módulo 5 correspondiente a bases de datos. En este video estaré desarrollando el ejercicio número 2, en el cual se nos entrega un modelo con 3 tablas: la tabla preguntas, la tabla usuarios y una tabla intermedia entre estas dos llamadas respuestas. El primer punto de este ejercicio es crear las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y tipos de datos. Ya escribí las queries previamente para hacer más dinámico y más práctico todo el ejercicio. Pueden observar en pantalla que está la query para la creación de la tabla preguntas, para la creación de la tabla usuario y la creación de la tabla intermedia de respuesta. A continuación estaré ejecutando cada una de ellas para ir creándolas. La tabla pregunta fue creada exitosamente. Aquí está la tabla con todos sus campos. Pueden ver en pantalla. Hacemos lo mismo con la tabla de usuarios. Creamos la tabla de usuarios. Seleccionamos toda la tabla de usuarios para mostrarla en pantalla. Tiene su ID, su nombre y su edad como campos. Y lo mismo para la tabla respuestas. Creamos la tabla, ahora seleccionamos todo de la tabla de respuestas para mostrar cada una de las tablas: ID, respuesta, usuario ID y pregunta ID. Seguidamente, se nos pide agregar 5 registros a la tabla pregunta con una serie de requerimientos, pero primero tenemos que agregar o insertar en cada una de las tablas los campos correspondientes de cada una de ellas. Primero vamos a insertar las 5 preguntas a la tabla de preguntas. Fueron insertadas con éxito a la tabla. Mostramos la tabla con cada una de las preguntas, de las 5 preguntas, con sus respuestas correctas. La respuesta de cada pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Francia? La respuesta correcta: París. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano Pacífico sería la respuesta correcta, y así respectivamente para cada una de las preguntas. Ahora insertamos los datos para cada uno de los campos o columnas de la tabla usuario. En este caso vamos a insertar un nombre de un usuario y la edad del usuario. Vamos, ahí se hizo exitosamente. Mostramos la tabla de usuarios y verificamos en la tabla que están los 5 usuarios que acabamos de insertar con su respectiva edad: Juan 25, María 30, Pedro 28, Ana 35 y Luis 20. Y el siguiente paso es agregar. Dice que la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios distintos. Aquí en este insert vemos que la primera pregunta, aquí está pregunta ID, que corresponde a este campo que estamos insertando aquí. La pregunta 1 fue contestada por el usuario ID 1 y la respuesta fue París, que es la respuesta correcta de esa pregunta. Asimismo, la pregunta 1 fue contestada por el usuario 5 de forma correcta, que es París, la respuesta correcta a esa pregunta. También se nos pide que la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por un usuario. Aquí tenemos el ID de la pregunta 2. Pregunta 2 contestada por el usuario 3. La pregunta 2 es el Pacífico y fue contestada correctamente por ese usuario. De igual forma, dice que los otros 2 registros deben ser respuestas incorrectas.
Vemos que el usuario, en la pregunta 4 fue contestada por el usuario 4, contestó Da Vinci, y según lo que insertamos en la tabla, la respuesta no es Da Vinci, la respuesta correcta es Van Gogh. Asimismo, el último insert de esta tabla dice que la pregunta 5 fue contestada por el usuario 2 con el número 5. La respuesta fue 5. Y si vamos a nuestra tabla de preguntas, la respuesta correcta de cuántos continentes hay en el mundo es 6 y no 5. Ejecutamos esta query de las respuestas. Retornó exitosamente. Ahora mostramos la tabla de las respuestas. Damos la tabla de las respuestas. Y aquí vemos que el usuario 1 tuvo la respuesta París a la pregunta 1, que es una respuesta correcta porque era la respuesta correcta de la tabla de preguntas. El usuario 5 también contestó París y así sucesivamente lo que se nos pedía en esa pregunta. El siguiente punto es contar la cantidad de respuestas totales por usuario. Para resolver este punto, vamos a relacionar la tabla respuesta a través del left join con la tabla preguntas y con la tabla usuarios para comparar los ID de cada tabla, donde la respuesta de la tabla respuesta sea igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas. Lo vamos a agrupar por el nombre del usuario. Luego seleccionamos el nombre del usuario contando, haciendo una cuenta para obtener las respuestas correctas. Los renombramos como respuestas correctas totales. Vamos a ejecutar esta query. Ahí salió perfecto. Y aquí nos muestra los usuarios y sus respuestas correctas totales. El usuario Juan tuvo una respuesta correcta, Luis tuvo una respuesta correcta y Pedro tuvo una respuesta correcta. Si volvemos un poco atrás, cuando agregamos la respuesta, podemos ver que efectivamente el usuario 1 tuvo una respuesta correcta, el usuario 5, que es Luis, tuvo una respuesta correcta, y el usuario 3, que es Pedro tuvo una respuesta correcta, que fue lo que se nos pidió en el punto anterior, en el punto 5. Y ahí comprobamos que está bien el ejercicio. Ahora pasamos al punto 7, que dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta, independientemente de la pregunta. Tuvieron la respuesta correcta. Pero, aquí volvemos a relacionar la tabla pregunta con un left join con la tabla respuesta a través del ID de la pregunta y de la respuesta. Se agrupa por la pregunta. Y a través del count vamos a comparar cuando la respuesta sea igual a la respuesta correcta, va a ser 1, si no, va a tomar 0. Seleccionando la pregunta de la tabla de preguntas. Vamos a ejecutar esta query. Y aquí nos muestra el número de usuarios que tuvieron la respuesta correcta. En este caso la respuesta correcta, ¿cuál es el océano más grande del mundo?
un usuario que en la parte anterior dijimos que era el Pacífico, aquí también está, aquí está este usuario, un solo usuario de esa pregunta, la contestó correctamente. Y la capital de Francia, que es París, aquí vemos que el usuario 1 y el usuario 5, es decir, en este caso todos dieron la respuesta correcta de esa pregunta. Por eso aquí la tabla nos muestra verdaderamente lo que se nos está pidiendo en el ejercicio. En el punto 8 se solicita implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Alteramos la tabla respuesta. Si tiene si esta restricción existe, la va a borrar y la va a cambiar o va a agregar esta restricción nueva relacionada por el usuario ID, y aparte se le va a colocar que tenga la propiedad o atributo de on-delete cascade, que pueda hacer un borrado en cascada. Ejecutamos esta query y para comprobar que se borró, bueno, primero vamos a borrar el usuario ID 1, que en este caso sería Juan. Vamos a ejecutar esta query para borrar a Juan de nuestra tabla de usuarios. Fue realizado con éxito. Entonces, para verificar que lo que hicimos está bien, vamos a seleccionar la tabla de usuario y Juan no debería aparecer en nuestra tabla de usuario. Debe ser eliminado. Vamos a ampliar aquí. Y está María, Pedro, Ana y Luis, y Juan no está en nuestra tabla porque ya lo hemos eliminado, ya lo hemos borrado. Asimismo, de la tabla respuesta no debe haber ninguna respuesta del usuario 1, que es Juan. Y aquí vemos que no hay, en el usuario ID, en esta columna de usuario ID está el usuario 5, 3, 4 y 2, pero el usuario 1 no aparece el registro de él, a pesar que habíamos visto que anteriormente la respuesta de París lo había hecho el usuario 1, Juan. Y ahora aquí solo hay una respuesta correcta de la capital de Francia. El siguiente punto del ejercicio es crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces modificamos la tabla usuarios con el alter table, agregamos esta restricción donde con el check se restrinja que la edad, o se tiene que cumplir que la edad sea mayor o igual a 18 años. Ejecutamos esta query. Fue ejecutada exitosamente. Ahora, para comprobar que funciona correctamente, voy a insertar un usuario de nombre Pedrito que tiene una edad de 16. Esto debería generar un error, el que se ve a continuación. El nuevo registro para la relación usuarios viola la restricción check que debe ser mayor a 18 años. Entonces, ese comando está perfecto. Y para el punto final se nos pide alterar la tabla existente de usuario agregando el campo email con la restricción de único. Nuestra tabla de usuario original no tiene el campo email, lo vamos a agregar con esta query y además tiene que ser un campo único, una condición única, el email. Corremos nuestra query, mostramos en pantalla la tabla de usuarios para ver que nuestro nuevo campo esté agregado a la tabla. Aquí está el campo del email. Y para comprobar que efectivamente no se puedan repetir los emails en la tabla, que el email sea único para cada usuario, primero vamos a insertar en la tabla este usuario con este correo.
Fue insertado correctamente. Ahora hacemos lo mismo insertando a este usuario Marcos, que tiene el mismo correo que el usuario anterior, Andrea. Esto debería generar un error porque no se pueden repetir los correos, porque tiene un valor único. Y aquí está el error, que ya existe la llave email andrea@gmail.com, llave duplicada, viola restricción de unicidad de usuario. Y con esto finalizo mi presentación de la resolución de ambos modelos para la prueba final del módulo 5 correspondiente a base de datos. Espero les haya gustado mi explicación. Saludos.